Hoy estaremos aprendiendo de la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Abraham decide descender a Egipto a causa de un hambre terrible que había en toda esta zona. Sean todos bienvenidos. Empieza la palabra de Dios diciéndonos de esta manera. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti, y te reservarán a ti la vida. En esos versículos leemos todo lo que empieza a acontecer cuando Abraham decide descender a Egipto. Y una de las cosas que encontramos acá es que Abraham, dice la escritura, que se da cuenta que Sarai es hermosa. Tal vez uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo si ya eran esposos, si tenían tanto tiempo de convivencia? Porque Abraham no se había dado cuenta que su mujer era realmente hermosa. O sea, tan hermosa que los mismos egipcios la alaban públicamente delante de Abraham, como vemos en este pasaje. Tan hermosa que fue llevada directamente a la casa del faraón, como si los egipcios hubieran dicho, esta mujer es tan espectacular que es digna de estar con nuestro rey, con nuestro faraón, con Horus en la tierra, según la creencia de los egipcios, ¿verdad? Bueno, recuerden que Abraham venía de una tierra en la cual era muy común la semidesnudez, la prostitución, la promiscuidad, que habían realmente mujeres muy sensuales. Entonces tal vez la mentalidad de Abraham estaba realmente contaminada. No sé si ustedes han visto todo este mundo del modelaje. Muchos hombres se vuelven homosexuales cuando están dentro de este mundo. Muchos, no todos. Porque ellos empiezan a cansarse de ver tantas mujeres tan espectaculares todo el tiempo, tan bonitas, tan altas, tan hermosas, tan perfectas, tan wow, que realmente se cansan de la belleza. Para ellos ya empieza a ser igual una mujer que la otra. Empieza a contaminarse su mente. Abraham empezaba a pasarle lo mismo, había contaminación en él. Y tal vez cuando Dios hace ese llamado a la vida de Abraham, empieza todo ese proceso de sanidad emocional, de sanidad psicológica, espiritual, y Abraham empieza a valorar la mujer que tenía a su lado. Recuerden que eran culturas para las cuales era muy común tener 3, 4, 5, 6, 7, todas las mujeres que pudieran mantener. Recuerden también que para los reyes, estaba aprobado tener un harem, y habían mujeres única y exclusivamente ocupadas de tener sexualmente satisfecho a su rey, de entretenerlo con bailes, con canciones, de arte, una cantidad de cosas. Pero Abraham empieza a ser restaurada en su mentalidad. Entonces es como si Dios le abriera los ojos y le mostrara, mira tu esposa, mira la mujer que tienes, realmente es bella. Cuando Dios empieza a sanar tu corazón, tus pensamientos, cuando Dios empieza a renovar tu entendimiento, vas a empezar a valorar las cosas que siempre tuviste como si nunca las hubieras tenido. Entonces, al igual que Abraham, que dice, y descubrió que su mujer era hermosa, de pronto tú vas a descubrir algo así como, y descubrió que sus hijos eran hermosos, descubrió que su mamá era valiosa, descubrió que su esposo valía la pena. Dios empieza a abrir tu entendimiento, Dios empieza a enseñarte a valorar lo que siempre has tenido, pero desde una nueva perspectiva. Abraham siente temor de que los egipcios lo maten por quedarse con Sarai. Era muy común también en aquellas épocas. Cuando ustedes, por ejemplo, leen muchos libros antiguos, se da cuenta que se desarrollaban verdaderas tragedias humanas, verdaderas batallas por el amor de una mujer, por el interés sexual, por el deseo de dominar el cuerpo etéreo de una mujer hermosísima. Y esta no iba a ser la excepción. Vamos a encontrar muchas narraciones de ahora en adelante donde vamos a ver que, por ejemplo, le mataban los hombres, los animales, pero la vida de las mujeres era perdonada, ya porque eran mujeres bellísimas. Entonces, vemos cómo la belleza puede traer serios problemas a la humanidad. Sigamos con nuestro estudio.
En los versículos 13 en adelante la palabra de Dios nos dice: ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Aquí vemos que esa parte de la contaminación espiritual seguía cobrando terreno en la vida de Abraham. Decide mentir. Entonces, con esto, una vez más, está confiando más en sus capacidades, esas malas capacidades aprendidas de sus ancestros, de la tierra pagana de la cual venía, y no confía en el Dios poderoso que lo ha llamado. Para nosotros es una enseñanza tremenda, porque muchas veces optamos por errores muy graves, viéndolos como una posibilidad muy sabia. Y entonces decimos: uy, no, yo soy demasiado inteligente, yo soy muy vivo porque engañé a este con una mentirita y nadie se va a dar cuenta. Pero resulta que Dios siempre se da cuenta. De aquí hay una mentira que va a traer consecuencias sobre la vida del faraón, sobre la familia faraónica, sobre esta tierra. Y es muy triste ver cómo un hombre idólatra como el faraón es el que precisamente llama a cuentas y le llama la atención a Abraham, exhortándolo sobre el por qué dejó que la maldición llegara al faraón por haber dicho una mentira. El faraón, hasta este versículo, cree que efectivamente Sarai es hermana de Abraham, como lo habían dicho, para proteger la vida de Abraham. Y para intentar agradar a Abraham, incluso como forma de dote por ella, por el derecho sexual sobre ella, empieza a darle a este varón de Dios una cantidad de obsequios. Abraham, que todavía no dimensiona las consecuencias de su mentira, empieza a recibirlos. Y tal vez el pensamiento de él sería: no, pues es que Dios prometió bendecirme, Dios prometió prosperarme, Dios prometió engrandecer mi nombre. Esto debe entrar dentro de esas promesas de Dios. Pero lo que Abraham no olvidaba era que cuando nosotros tenemos un llamamiento y una promesa de parte de Dios, es Dios mismo quien va a cumplir ese llamamiento y esa promesa. Dios no necesita muletas, Dios no necesita la ayuda de un faraón, aunque puede utilizarlo, obviamente. Él utiliza cualquier medio para bendecirte, pero Abraham no dimensionaba. Tal vez Abraham se sentía invencible. Dice: bueno, Dios me prometió, yo soy el elegido, pues aún hasta el faraón está bajo mis pies. No sabemos cuál era el pensamiento de Abraham, no sabemos cuál era la posición de su corazón frente a eso, no sabemos si de pronto también las aceptó por temor a que si no aceptaba los regalos del faraón, pues entonces podía sencillamente decir que lo sacrificaran, que le cortaran la cabeza o algo. Recuerden que a la voz de un rey podía ser apagada una vida. La enseñanza para nosotros, de acuerdo a esta escritura, es que no tenemos que decir mentiras, no tenemos que traer a colación las costumbres antiguas. Tal vez para Abraham era parte de su cotidiano vivir mentir. Incluso vemos cómo esa maldición generacional empieza a verse en sus generaciones posteriores. Vemos cómo Isaac, Jacob empiezan a mentir porque lo heredaron de su padre. Y si es tu caso, empieza a eliminar esas maldiciones, empieza a eliminar la mentira, todo aquello que conforme esas costumbres de tus pueblos pasados, de tus ancestros, de tus abuelos, de tus padres, empieza a eliminarlas. Tú dirás: ¿cómo? Es que no soy capaz. Es sencillo, mira, busca a Dios y en el nombre de Jesús empieza a pedirle que elimine todo eso que no le agrada, que te muestre qué es. Tal vez muchas ya tú las tienes identificadas, pero empieza a decirle al Señor que te ayude a cortar con todo aquello que te ate al pasado. Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Es decir, cuando tú abres tu boca y le dices que quieres,
invitarlo a tu vida, que Él sea dueño y Señor, Él sea el Dios vivo para ti, Dios se lo toma realmente en serio. Recuerden que Abraham había sellado un pacto con Dios y lo selló cuando empezó a obedecer y a movilizarse hacia la tierra que Dios le estaba mostrando, y lo termina de sellar cuando decide hacer un altar y lo adora, ¿sí? Entonces, como Abraham le pertenecía a Dios, Dios empieza a mostrar su celo y Dios empieza a mostrar su enojo. ¿Cómo? Hiriendo al faraón a causa de la mentira de Abraham. Algunos libros judíos dicen que la peste que había llegado no solamente al palacio del faraón, no solamente a la casa faraónica, sino al cuerpo mismo del faraón y específicamente en sus genitales. Las costumbres judaicas hablan de que era muy probable que una plaga de llagas venéreas habían inundado la zona genital del faraón, impidiéndole de esa manera tener un contacto sexual con Sarai, mujer de Abraham. Cada vez que tú te sales de lo que es la perfecta voluntad de Dios, cada vez que tú transgredes lo que Dios te pide que hagas, personas van a sufrir las consecuencias de eso que tú estás haciendo, diciendo, pensando u omitiendo. Es muy delicado. El mundo físico no es nada comparado con la complejidad del mundo espiritual. Abraham tal vez pensó que una mentirita no iba a traer ninguna consecuencia. Pero miren, Abraham expuso, por querer guardar su vida, diciendo una mentira, expuso la vida, no solamente de él, sino de Sarai y de toda la familia que estaba con ellos. Recuerden que estaba enfrentándose al poder del faraón egipcio. Es algo comparable con que usted hoy vaya al Palacio de Buckingham, insulte a la reina Isabel, o que vaya a la Casa Blanca y le haga algo malo al presidente Donald Trump. Consecuencias nefastas va a tener si usted se atreve. Obviamente no lo van a ahorcar, no le van a cortar la cabeza, porque se metería toda la parte de derechos humanos, pero en la cárcel muchos años sí vas a estar. Eso mismo estaba sucediendo en aquel entonces. Abraham, sencillamente por solucionar su problema de hambre, que es un problema pasajero y que Dios tenía pleno poder para suplir su necesidad de alimento, decide buscar en sus propias fuerzas, decide hacer uso de sus artimañas, de la mentira, del engaño, y pone en riesgo toda su vida, la vida de su familia. Aprendamos de estos hombres y mujeres de Dios, porque para eso es puesta la escritura sobre nuestras vidas, para que aprendamos de esos que ya trasegaron esos caminos, y esos ejemplos están vivos hasta el día de hoy. En el versículo 20 vemos que el faraón da la orden de que Abraham se vaya con todo lo que le pertenecía. En esa parte es realmente un milagro, la misericordia de Dios tangible para la vida de Abraham, porque lo justo era que a causa de su mentira le fuera quitado todo lo que le habían dado. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia permite que Abraham se marche de la tierra de Egipto con riquezas. Después esa historia se volverá a repetir cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. De más de 430 años de ser esclavo de los egipcios, se llevan toda la riqueza de los egipcios. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, por hoy hemos terminado con el capítulo 12 del libro de Génesis. Es un honor poder ilustrarlos, poder ayudarles a aclarar todos estos temas bíblicos, porque yo sé que la Biblia es la semilla y Dios dará crecimiento de esa semilla en sus corazones, y a su debido tiempo Dios hará fructificar su paz, su poder en sus vidas, y entonces todo alrededor de sus vidas empezará a ser transformado. Les bendigo, les mando un abrazo enorme. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.